Que Javier Javrim, vengaxe en buena hora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en nuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en Zoom, echando la shon con nuestra cara amiga Orit desde Israel. Que Javier, cara Orit. Todo bueno y nada en la mano. Y aunque te quería demandar para principiar, ¿cómo te empezaste nuestra lengua? Yo engrandecí en familia que habló latino. Ujú. Mis parientes, mis hermanos, las tías, no conocí nono y nonas, solo una a 2, 3 años, ma hablaron en latino en casa, ma yo no quise hablar latino, ellos me hablaban en latino y yo respondía en hebreo, ¿Y de qué no? ¿De qué no? ¿No te porque placía? era. No, no es que no me placía, pero sabes, los jóvenes, los chicos, Ujú. teníamos muchas que hablaban o en árabe o en yiddish o en latino. Ujú. Y los chicos se habían riendo cuando te oían hablando esta lengua. Y por modo de esto no queríamos hablar otra lengua, solo el hebreo. Ujú. Y no es bueno, me parece, porque hoy me tengo de empezar la lengua, porque está en la cabeza, pero no la calculaneo Ah, mucho. es Mas por está causa, saliendo. sí, que era por causa de la estigma social a que no culaneabas el ladino en tu psique. Sí, 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 más, porque en Israel, ya sabes, dijeron, cuando se fundó Israel, dijeron, hebreo, habla en hebreo. Ujú. Sos hebreo, sos israeliano, habla en hebreo. No le agradaban cuando, y las nonas y las madres hablaban en otras lenguas. Ujú. Y cuando venían a la escuela, se puede oír, venían a la escuela, empezaban a hablar. La una habló yiddish, la otra habló árabe, la otra habló latino. Y nosotros nos reíamos cuando los chicos no hablamos la lengua porque era lengua de viejos. Ujú. Así nos pareció para los jóvenes, para los chicos. Ujú. ¿Y cuándo te parece Eh, que esta situación principió a trocar un poquitico? ¿O te parece que no trocó del todo? Trocó. Hoy en día se trocó porque ya entendimos que saber otras lenguas, como inglés, como el español, como el árabe, como el francés, como otras lenguas, Ujú. afilo japonés, se tiene de saber otras lenguas para que hagas más inteligente. Y por esto me parece que hoy en día cada lengua que se sabe, yo conozco muchas familias que las embesa a los niños otra lengua para que sepa, porque la puedes clonear en la vida. Ujú. Ama, Por modo de esto. te parece que además de esto se topa también el facto que, como nos dice Shmuel Rafael en su magnífico libro Un grito en el cielo, ah, el ladino también ah, pasa a ser parte de la identidad de Israel. Israel pasa a reconocer el ladino como una lengua legítima en Israel. Malgosamente no conocían, ¿sabes? Es un poquitico política, pero los ashkenazis tuvieron mucho lugar en la historia, en los libros, en los ambezar. Ya sabes que nos ambezimos Ujú. cuando en la escuela, por modo de la holocausto de los ashkenazis. Ujú. Solo en 1980 empezaron a empezar que había ni sefaradís y más. Ujú. Así, sí, hoy en día tiene lugar el latino, lugar grande, Ujú. porque todos los activistas, las academias, las universidades, todos, y hoy en día estás oyendo que están hablando otra lengua como la yiddish.